Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradora, Hola, conspiradores. ¿qué tal? Bueno, hay tratados infamantes y vergonzosos, arbitrarios en la historia de nuestro país, pero ninguno como el Tratado de Guadalupe Hidalgo, suscrito el 2 de febrero de 1848, por medio del cual México perdió la mitad de su territorio. Entonces, creo que es un tema que habría que explorar. Yo cuando escribí México Mutilado y estuve en la Universidad de Austin, había cientos de libros escritos sobre la guerra, escritos por los norteamericanos. Sin embargo, la descripción, la narrativa histórica de este tema ha sido escasamente abordado por los mexicanos. Ha sido abordado, pero no con la abundancia que lo hicieron los historiadores y los comentaristas norteamericanos. Creo que ese tema, de alguna manera, lo tenemos atorado, pero hoy queremos desatorarlo. Es el capítulo de nuestra historia, Paco, porque también ahí pudo suceder algo que no regresara jamás, como es no tener el país que tenemos ahora. Fue una herida tan profunda que generaciones que siguieron, la más inmediata, tuvieron que poner un hasta aquí. Es la generación de Juárez. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué decimos nos robaron? Hay que entender el proceso histórico de este famoso tratado, de los 2 millones de kilómetros cuadrados que se pierden del territorio. Una potencia extranjera militar invade a México en el 47, los Estados Unidos, y de ahí se desprende todo el tratado. Y pasan cosas muy exóticas en el camino, como el regreso de Santana desde Cuba. Ahora, y hay que discutir lo siguiente. Yo no creo que realmente en ese momento haya habido una conciencia clara para la gente común de qué se perdía. Y yo creo que una cosa es la percepción que tenemos hoy, 170 años después, a cómo se vivió en ese momento. Los que sí creo que la padecieron fue las ciudades fronterizas. Mucha gente que era mexicana quedó ya dentro de Estados Unidos, pero vamos a platicarlo. Venga. Salud por no olvidar la historia. Por supuesto. Salud, salud. Salud. Bueno, yo creo que es importante recordar así rápidamente a vuelo de pájaro, ¿no? Cómo surgió todo esto. Yo diría que comienza con la visita de Alexander von Humboldt a México en 1804 y después se entrevista con el presidente Jefferson y le cuenta, pues no solamente que era la ciudad de los palacios, sino de la riqueza que había al sur de... Y entonces ahí empieza toda esta tentación territorial de los norteamericanos y después viene toda esta migración amañada. Perdón, llamémoslos estadounidenses. Tiene razón. Sí, tiene razón. Perdón. Empieza, claro, no, está bien, es mejor. Es todo este proceso de migración a Texas para empezar a poblar Texas. Y después de poblar Texas, entonces decir, vamos por la independencia. Si tú ves el proceso, cómo se dispara el proceso migratorio en los Estados Unidos a partir de la de la independencia de los Estados Unidos, es notabilísimo la política migratoria abierta, espontánea, que quien quisiera ganarse la vida dignamente podría hacerlo. Y México dijo no, al extremo de que en 1804 pues habían en Texas a lo mejor 5,000 tejanos en un territorio de 300,000 kilómetros cuadrados. Ojo, que hubiera 5,000 tejanos estaba bien, ¿eran españoles? Sí, eran Nueva España. No, lo que te quiero decir, no, pero todos eran católicos. Lo que quiero decir Claro. es que tenían que haberlo abierto para que llegara quien quisiera a poblar sus territorios y el clero dijo, no, solamente católicos. Entonces, bueno, pues ahí comienzan los problemas. Tuvieron muy buena suerte porque las 13 colonias tampoco es que fueran muy abiertas, ¿no? El tema del protestantismo y el puritanismo es absolutamente devastador, no es muy abierto ni muchísimo menos. Posteriormente entenderán que para realizar ese expansionismo tendrán que tener otro tipo de migraciones. Pero no hubiese sido que la corona católica permitiera cuando que durante tantísimos años no lo hizo, ¿no? Claro, ahora, a ver, realmente el ánimo ya expansionista final de Estados Unidos es el que se refleja en la guerra contra México. Venían por compra, por concesión, por negociaciones, adquiriendo los territorios que ustedes dijeron al principio.
Acuérdense que el Destino Manifiesto ya como doctrina es de 1845, es casi la justificación para invadir México. Y la doctrina Monroe es de 1823, América para los americanos. Entonces, realmente lo que vemos es cómo Estados Unidos se esperó primero a consolidarse como nación independiente, porque su independencia es de 1776, pero ya después de 1812, con ese intento que hubo ahí de los ingleses y la guerra con Francia y demás, para recuperar el territorio y demás, ya se consolidan. Y sí, yo creo que aquí era evidente, era la crónica de una guerra anunciada contra Estados Unidos. Claro. No la íbamos a poder evitar, y tampoco la anexión en un momento dado o la guerra de Texas. Sí, bueno, en 1845 el Congreso estadounidense vota por la anexión de Texas y de ahí comienza todo, hasta la invasión del 47. Ahora, eso no justifica la guerra y el despojo, pero hay que decirlo aquí en México, independientemente de la peor política de colonización, hay que también ubicarla en ese momento. La Nueva España era una sociedad ya muy cerrada y con muchos vicios como los que mencionas. No, que solo vengan católicos, o sea, sin libertad de cultos era imposible sostener esos Por lugares. supuesto. Las 13 colonias se habían hecho a partir de la libertad de culto y a partir de la libertad política, porque eso es lo que había traído a los inmigrantes europeos a América. Claro. Entonces, para mí, hay una gran responsabilidad del despojo de Estados Unidos, pero lo peor que le toca a México es la peor clase política yo creo que del siglo XIX, de haber mantenido como prioridad sus luchas estúpidas, intestinas, cambios de gobierno, Santana subía y bajaba, y haber dejado que Estados Unidos creciera. Yo no sé si el resultado a la larga hubiera sido lo mismo, pero es un hecho que nos agarraron como cualquier enemigo hubiera querido agarrarnos. Y además con una bancarrota. La bancarrota que permanecía del virreinato tras la independencia, con un país que no estaba en bancarrota y territorios que además no tenían infraestructura virreinal porque no había minas, no había una actividad económica que le representara ingresos a la corona. Por eso es que esos territorios quedaron pues habitados fueron evangelizados, fueron colonizados, pero realmente no tenían un interés económico. Por eso es que lo que dices es la tormenta perfecta para México. Mal gobierno, bancarrota y con un país organizadísimo como Estados Unidos. Paco, ¿estás de acuerdo que es una guerra que la gestionan en el Congreso norteamericano? O sea, está platicada. Claro, ¿Y en dónde estábamos nosotros? Ahora, yo quisiera decir, de 1821 a 1848 tuvimos 36 cambios de gobierno. Es imposible. 36 cambios de gobierno en 27 años. Esto quiere decir que el presidente Biden hoy es el presidente número 46 de la Unión Americana. Nosotros en 27 años tuvimos 36 presidentes, digo, entre juntas de gobierno y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero esta inestabilidad pues era tremenda, que es lo que hemos discutido siempre y no lo vamos a abordar hoy, ¿no? La consecuencia de haber calcado todo un sistema federal que no funcionaba. Ahí está tu republiquita. Ahí está. Nos costó un Ahí poco está. caro. Mi republiquita es la republiquita restaurada, querido. No, pero esa es la que tú has defendido. Prefiero Y la sigo. una republiquita que un ¿Y reyesito. qué querías? ¿Un reyesito que fuera rey de Texas? ¿Sí has oído de la evolución? Evolución política del pueblo mexicano, No. como se llamó un gran libro de Justo Sierra. Hay un abogado en la sala. Maravilloso libro, por cierto. Pero quizá hubiera No. mantenido el territorio unido. No. Porque además hay que decir que el ejército norteamericano de 1846, comparado con un raquítico ejército mexicano que ni existía como tal, porque instituciones teníamos todas hechas pedazos, no había forma de que pudiéramos enfrentar esa lucha. Ahora, pero 9 años, es que hay una cosa que nos va. 9 años fue República Texas. O sea, no es de que hoy llegaron y ya nos... 9 años fue República Independiente Texas antes de anexarse al territorio norteamericano. Más anunciado no puede estar. Sí, sin duda, pero también suena como si el Tratado de Guadalupe Hidalgo hubiera sido una graciosa concesión, ¿de acuerdo? Y no, bueno, teníamos un ejército invasor en la Ciudad de México. Que perdimos la guerra ante él. Bueno, que Pero perdimos la guerra además, ante él. a manos de un traidor también como Santana. Cuando ves en el libro del presidente Polk
que manda a Alejandro Atocha a negociar con él, con el presidente de los Estados Unidos. Alejandro Atocha le dice que a cambio de $30 millones, Santana se va a dejar perder la guerra. Ahora, se amarra por diferentes lugares. Es la mitad, es el doble de lo que nos dieron al Claro, final pero con el nuevamente tratado. atribuirle a un solo hombre. A ver, Santana. Eso estoy de acuerdo. O sea, Sí, yo ahí también. Santana igual se vendió y se chamaqueó a los gringos. Porque no era el único general que había. Y fue una guerra de egos durante toda la guerra. Y mientras Santana perdía en el norte, en Veracruz perdían otros generales. Y luego en la Ciudad de México, una tras otra, tras otra. O sea, ya cuando finalmente se pierde la guerra, Santana huye. Ya ni siquiera era Pero presidente. también se crea la Mexican Spy Company. The Mexican Spy Company era una compañía creada por Winfield Scott, el invasor que entró por Veracruz, en donde tenía una gran cantidad de espías mexicanos En nómina. a sueldo en la nómina. Y ahí están las libretas, todavía existen, en donde consta los nombres y la cantidad de dinero que le daban a los mexicanos para que espiaran en los cuarteles de Santana. Entonces, claro, esto también hay que subrayarlo, ¿no? Tenemos un hashtag. Yo no lo hubiera firmado y ustedes pongan por qué. Por nacionalismo, por Yo no lo hubiera firmado, no. Yo creo que lo que mejor hicieron fue firmarlo. Yo sí lo hubiera firmado. Es que Así que sí. yo no creo en ese hashtag. Entonces, cámbialo. Es que además es un tratado que, y no lo decimos los historiadores actuales, sino la gente que vivió en ese momento, incluso en el Congreso norteamericano, completa y absolutamente injusto. Se ceden los 2 millones de kilómetros de territorio después de perder la guerra, con 15 millones de pesos, que ahora serían una especie de... No, de dólares. De dólares, perdón, que serían unos 400,000 millones, no sé, no entiendo muy bien la actualización, pero en fin, hubo una cuestión económica, pero miren nada más qué personajes en Estados Unidos levantaron la voz para decir que era injusto, que había sido completamente desigual. El primero fue Ralph Waldo Emerson, un filósofo, un escritor, que dijo cómo es posible, o sea, no justifica los medios de Estados Unidos para tener ese territorio. Y un muy joven legislador de Illinois, Abraham Lincoln, también se pone en contra del presidente Polk para decir no es posible que hayamos hecho esto en contra de una república, de un país ya soberano. Eso es el ánimo. Pero había otros... no es el ánimo general. No, y hubo otros que hasta dijeron, no puedo creer que porque ya no nos anexamos completo todo el territorio mexicano. Porque al final, a ver, aquí cada presidente hacía lo que quería, porque el Congreso valía un comino. Pero allá, ¿quién ratificó el tratado? El Congreso. El Congreso de Estados Unidos. Entonces, sí, que bueno, no, yo no estoy de acuerdo, pobres mexicanos. El Congreso ratificó oficialmente. Por Pero supuesto. también hubo muchas diferencias porque decían que no querían tener más estados esclavistas. Esto también es importante traerlo a colación. Sí, sí. O sea, la discusión en el Congreso de los Estados Unidos fue severa porque decían, bueno, vamos a romper este equilibrio y van a haber más estados esclavistas. Y entonces Estados Unidos va a ser un país de esclavistas. Por eso después, que son 15 años después, estalla la guerra de secesión en los Estados Unidos, pues Claro. por todas estas razones, ¿no? Y el temor de una población completamente diferente a la que tú tienes, otra religión, además, ¿cómo iban a exterminar? Exterminaron a los originarios ¿cómo iban a absorber a toda esa población? Por eso muchos dicen no, ahora Pero no. yo creo que no eran tontos. A ver, ¿qué población había en lo que se perdió? Nada. Mínima, Yo creo que incluso nada. podemos decir todavía que en ese momento había todavía más tribus salvajes, Sí, apaches claro. y demás, que colonias Por mexicanas. supuesto. Ahora, Ah. lo que no podemos perder de vista, porque creo que es importante, es las mentiras del presidente Polk, el mendaz, ¿no? Él dijo, sangre norteamericana se ha derramado en territorio claro. norteamericano. No es cierto. En territorio mexicano. En territorio americano. Americano. No es cierto porque la batalla de Carricitos es al sur del río Nueces, que era la frontera entre Coahuila y Texas. Entonces, la sangre se derrama en territorio de Coahuila, que es territorio mexicano. Mentira. Y con ese argumento logra convencer a todo mundo para que se declare la guerra
con arreglo a una mentira, a un embuste, ¿no? Claro, y que el límite lo mueven después, justamente, ya no es el río Nueces, sino el río Bravo. Bravo. El río Bravo. Así Claro, es. en el tratado. En El tema es tratado. que nos invaden, perdemos la guerra, hay gloriosas batallas como Molino del Rey, Castillo de Castillo de Chapultepec. Chapultepec. Bueno, gloriosas, dije batallas, no dije Ay, yo estoy contigo, triunfos. Benito. Sí, hubo gloria. Gloriosas, hubo gente- Hubo hubo patria. héroes. Después de ese Sí glorioso hubo patria. A mí no. Para Bueno. defender tu país, yo La creo- derrota nunca es gloriosa. Bueno, y este tratado... Déjeme decir rápido cómo se llama el tratado. Sí, porque por favor. un año, o sea, en el 47 perdemos la guerra y el 2 de febrero del 48 se firma este bonito tratado, Guadalupe Hidalgo, llamado Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. Me encanta lo de amistad, o sea, Exacto. firmar un tratado Sí, con con una la pistola en la de cabeza. una guerra perdida. Pero ¿cómo comienza? Que eso es lo más Y en la- irritante. Dice, en el nombre de Dios Todopoderoso. A ver, ¿quién les dio autorización? Su destino Bueno, manifiesto. lo tienen en Ahí, sus dólares, por en su- Gold y with todo- Trust. en En Gold Gold- with Trust. Pero, a ver, ¿cómo te atreves a poner, a decir en nombre de Dios? Absolutamente justificado ya. No, bueno, claro, tú te estás erigiendo como representante de Dios. Sí. Y por ¿Es eso lo que dices, creen? claro, bueno, sí. ¿Es en lo que creen? En el nombre de Dios Todopoderoso. A mí me llamó muchísimo la atención que los mexicanos aceptaran el inicio, el encabezado del Pero tratado. deja No había otra, aceptar no había ni el cuerpo del amistad. texto donde Bueno, perdías dices, la mitad del bueno, territorio. aceptemos el texto, pero no con un encabezado de esa manera. ¿no? Uy, Dios, bueno. Creo que es un Ya que, Y a ver, creo ok. que hasta no se perdió. Pudimos Quítale haber Te perdido. lo quitas y te... Métele 100,000 kilómetros más. de Exacto. Oye, imagínate que hubiésemos podido perder también las Bajas Californias, o sea, el territorio, la península sí, de la Baja península. California se cedió en el tratado con un pequeño pasaje en el estado de Sonora para que tuviera una entradita. O sea, pudo haber estado todavía peor. ¿No? No nada más perder todo el territorio, sino la California, Baja California. Pero dice, por ejemplo, los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, animados por un sincero deseo de poner término a las calamidades de la guerra. Que ellos provocaron. Que ellos provocaron. Es que este encabezado es verdaderamente irritante, ¿no? Y dice que desgraciadamente existe entre ambas calamidades, que desgraciadamente existe entre ambas repúblicas, y de establecer sobre bases sólidas relaciones de paz y de buena amistad. Es- a ver, ahí ¿cómo es ibas donde- a decir de buena amistad después de que me robaste la mitad del territorio con una pistola en la No, cabeza? invadiste mi territorio, llegaste hasta la capital de nuestro país, Paco, mataste. Hay un ejército O en sea, la hay un Exacto. ejército invasor. Es injusto. Hay voces en tu país que dicen que esto es injusto. Pero bueno, incluso hoy en día, esta supremacía y este manifiesto, muchos norteamericanos, por ejemplo en el estado de Texas, quieren olvidarse del famoso Álamo porque está hablando de esta hipocresía, de es tiranía realmente. Pero bueno, es lo que va a hacer Estados Unidos el resto de las décadas del siglo que venía. No es diferente. El tratado es firmado ya para que salgan del territorio ¿Por qué se nacional. llama Guadalupe y por qué Hidalgo? Porque está firmado Claro. en... Donde aparecía la Virgen de Guadalupe. Exacto, donde aparecía la Virgen de Guadalupe. Porque eso lo escoge Trist. Y Trist, que era el embajador de Polk, Nicolás Trist, si en algo no creyera, era en la Virgen. Y escoge el lugar, porque es el lugar santo para los mexicanos. En la villa de Ahora, Guadalupe Hidalgo. así se llamaba la población. Villa de Pero Guadalupe. pudieron de haber Guadalupe escogido Hidalgo. cualquier Pero él, otro por lugar. eso lo y escoge Yo él. también creo que porque fue ahí se por eso. aparecía la Virgen. Dice que qué mejor lugar Ahora, que este. ojo, ahí se negocia buena parte en Querétaro. En Querétaro. Claro. Acuérdense que el gobierno federal está establecido en Querétaro. Pero no se firma ahí. La firma Sí. es cuando ya se viene aquí a la Ciudad de México. Hidalgo era la población de las Pero, afueras de la ciudad. No sé, ustedes hubieran sido los peores negociantes. Los detalles más absurdos en los que se fijan, ay no, que no sé a quién A ver, escoge, imagínate. porque la Virgen de Guadalupe. No, es que ellos ¿En sí se serio fijaron. les interesaba No, eso? Alex, pero es que ellos Es sí que armaron todo, es montaron todo. insultante. Sí, bueno. Ah, no, ese es insultante. Ese- la Hubiera invas- sido en la- la calle de Satanás número 4, qué chingados. La Nos están invasión es- quitando 2,400,000 Estamos muy sensibles, kilómetros. Paco. Pero no solo Estamos eso, la muy invasión es sensibles. insultante. O sea, hay que hablar de... Hay que hablar de ese 16 de septiembre La- del a 46, ver. 47, cuando ondeó la bandera en Palacio Nacional. Ya Es- estaba todo es un perdido. momento La forma es dramático. fondo. Entonces yo creo que es insultante que se recurra a esto porque es una afrenta ¿Que se recurra a qué? a la religiosidad de México. Sí, claro. Es como buscarle chichis a las culebras.
Pues No en las, tiene nada que ver. pues La en las villa, sí, encontramos a ver, y no así. fue, para aclararle a todos, no fue en la villa, en la No, villa. no, Hay no. Es una pobla- casa, creo que está sobre Avenida de los Misterios, por ahí está la casona, Sí. donde se firmó, punto. Bueno, pero Hubiera olvidemos- sido Naucalpan, Ecatepec, Se llamaba la Villa de Tlalnepantla. Hidalgo y bueno, finalmente empieza es el botón que se le da al mundo para decir ahí en México podemos entrar, podemos invadir. Pues porque además estaban aquí. Claro, y además sucedió, Ahora, entraron y se fueron pero- de una manera. No perdamos de vista el brindis del desierto. Este brindis que se da, que se lleva a cabo en los primeros meses de la invasión, que invitan al general Scott, que vivía en Palacio Nacional, a un banquete en el desierto de los Leones, y ahí le dicen, Que se queda gobernando. le dice Miguel Héroe Tejada, le dice a Scott, la razón de esta invitación es porque queremos que se anexe Estados Unidos a todo México. La moción era All Mexico. Entonces, Ojo, Miguel, no Sebastián. Sí, Miguel. Sí, creyendo en una bonanza económica. Sí, bueno, O sea, como quiera que sea. digo, pensando ¿cómo? que de alguna manera federalmente en este federalismo que idealizaban pudiera meterse, digamos, como estados ¿no? Porque hay Ahora, que matizarlo un poco. déjame Tampoco es que hacer se regalara a todo el país. Una pequeña cuña extraña. ¿Quiénes firman el tratado? 3 personajes que pasan sin mancharlo ni romperlo por la historia de México. Bueno, pero el presidente ¿Qué era son? José Joaquín Herrera, ¿no? No, pero quien firma el tratado Peña No, y no. Peña, ¿no? Couto, Aristain y Gonzaga Cuevas. O sea, tres Ilustres desconocidos. Pero es de la Peña y desconocidos. Peña, finalmente, el que es el presidente. Peña y Peña era el presidente. Pero, ¿sí él lo firma? Él lo firma, sí. No, Es- bueno, según yo, los firman son estos 3. Él Solamente fue con el titular, el- digamos. Acuérdense, a ver, nuevamente, Nicolás Tirst. un tratado no es a título personal. No, el Entonces- titular era Peña y Peña. Exactamente, Peña. el presidente. Ahora, hay resistencia en 3 estados, en Aguascalientes, en Jalisco y San Luis Potosí, que dicen nosotros no vamos a firmar un tratado tan ignominioso como ese. Ahí debería haber una medalla. Pero entonces ¿no? le dice de la Peña y Peña, es que o firmamos o se van a quedar con todo el O país. le hubieras dicho- Y muchos estaban de acuerdo en que se anexaran todo el país. Esta es la parte que hay que rescatar. No, y le hubieran dicho, a ver, papacito, hubieras mandado tropas en vez de decir Exacto. que lo firmas. Pero ¿qué Exacto. creen? No querían, porque No, para ellos era un ni costo dinero. muy grande, no lo iban a hacer. Bueno, Entonces esas voces ni quedaron. Esa es a la que me refiero de esa clase política de la fregada que teníamos, dividida. Creo que Oaxaca se declara neutral en una guerra internacional. Increíble. Yo no juego en la guerra contra los gringos, yo Y le no. dice, es tu problema, le dicen al presidente de la Cerraban las República. ventanas cuando pasaban las tropas de, ay, no, y en mi casa no pasa nada, ¿no? ¿Puedo recomendar un libro? Sí. Una novela, La invasión de Ignacio Solares. Está... Todos se mueren. Sí, todos se mueren. Pero vale la pena porque está muy bien contada. Cuenta ese momento en que se iza la bandera estadounidense en el Palacio Nacional. Un momento francamente dramático. Estamos a punto de irnos, ¿eh? Digan Sí. lo que tengan que decir. Yo lo que quiero decir es que no nos rasguemos las vestiduras ni tengamos miedo de entrarle a ese tema. Finalmente son 2 potencias, bueno, no, más bien una potencia, una potencia y un país en desarrollo que tuvieron una conflagración anunciada, era una cita con el destino a la cual no podíamos dejar de asistir por el expansionismo norteamericano. Fíjate Ese que- es el famoso tratado. Hay una salvedad bien importante. Hay un artículo secreto que no se ha manejado. El artículo secreto ya tienen los mexicanos 4 meses para ratificar en su Congreso el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Si en 4 meses no lo ratifican, ahí es donde viene esa cláusula secreta que valdría la pena conocer. Pero lo ratificaron. Sí, claro, lo ratificaron. El 30 de mayo. Pero Trist exige una cláusula secreta que no está en el tratado, y si México no hubiera ratificado, ¿qué hubiera pasado? Los gringos se fueron, acuérdense, se firma el 2 de febrero y en la Ciudad de México el ejército norteamericano o gringo se queda hasta junio. Hasta junio. O sea, más de Por si 4 las meses. moscas. ¿Y por qué no se queda rápidamente? ¿Por qué no se queda con el territorio, con todo el territorio? Porque Polk dice, hay 6 millones de indígenas, que es plomo para las alas norteamericanas. Bueno, es que Y no deja era tú- viable. Venga, Era- adiós. La población indígena, pero también la hispana o la descendiente. Yo no lo hubiera firmado No querían porque no había congruencia entre lo que pensaba el protestantismo Eran luterano otros, norteamericano exacto. Yo no lo y los hubiera- mexicanos hispánicos. Yo no lo hubiera Salud, firmado, porque yo no lo hubiera firmado, yo no lo salud, hubiera porque no firmado. tenemos Baja Yo no lo hubiera California. firmado. Salud.